Bienvenidos a esta edición de Documentales Históricos. El tema de hoy es el infame desastre del dirigible Hindenburg de 1937, un acontecimiento catastrófico y trágico que marcó el fin de la era de los grandes dirigibles de pasajeros. Vamos a echar un vistazo más de cerca a la historia completa, y las causas subyacentes que llevaron al trágico incendio a bordo de este gigantesco dirigible. El Hindenburg, un dirigible colosal, fue un emblema del avance tecnológico, y los viajes de lujo de su época. Hindenburg, que medía más de 800 pies de largo, y se elevaba más que la Estatua de la Libertad, era el orgullo de la flota aérea de la Alemania nazi. Su viaje comenzó el 3 de mayo de 1937, cuando despegó de Frankfurt, Alemania, embarcándose en su primer vuelo transatlántico de la temporada. Su destino, la base aérea naval de Lakehurst, Nueva Jersey, un viaje que duraría aproximadamente 70 horas. Con maniobras altamente hábiles, la aeronave hizo una declaración volando a baja altura a través de la bulliciosa ciudad de Manhattan. Acompañado de grandes expectativas y entusiasmo, finalmente ancló en la base de Lakehurst el 6 de mayo. Sin embargo, esta notable hazaña se vio ensombrecida por circunstancias sombrías e imprevistas. Cuando comenzaron los preparativos para el aterrizaje, se produjo el desastre. Una chispa en el lado de babor de la bolsa de gas llena de hidrógeno encendió un fuego abrasador que en cuestión de segundos consumió toda la aeronave. ¿Qué condujo exactamente a este horrible desastre? ¿Fue simplemente una chispa que encendió el hidrógeno, o hay factores tecnológicos, ambientales y humanos más profundos que se combinaron para crear este desastre? Exploraríamos estas cuestiones en el curso de nuestra investigación. En primer lugar, el uso de hidrógeno como gas de elevación, cuando era un hecho bien conocido que el hidrógeno era combustible. En el momento de un mayor uso de gas helio más estable, se consideraba uno de los principales factores contribuyentes del desastre. Las investigaciones sobre el desastre de Hindenburg revelaron que otros problemas técnicos podrían haber influido en el catastrófico suceso. El equipo de expertos postuló que el tiempo podría haber provocado una chispa estática, que posteriormente podría haber encendido el gas hidrógeno. Una investigación más exhaustiva sobre el diseño y la construcción del Hindenburg provocó fallos técnicos en el tejido del revestimiento exterior del dirigible, especialmente en las zonas que entraban en contacto directo con los refuerzos metálicos. Estas fallas podrían haber contribuido a la fuga de gas y al desastre posterior. También hubo errores humanos y errores de juicio que se identificaron después del incidente. La velocidad del intento de aterrizaje para el placer visual de los espectadores y fotógrafos de prensa que esperaban en Lakehurst resultó imprudente y demasiado arriesgada. Además, nunca se cuestionó el uso de materiales dopantes para tensar telas que eran altamente inflamables, y este grave descuido podría haber sembrado las semillas del desastre. Salieron a la luz varios otros factores menores, como una formación inadecuada y la falta de procedimientos de emergencia adecuados. También salieron a la luz factores psicológicos. Las presiones de la propaganda política pueden haber llevado al desprecio de las señales de advertencia, y obligado a realizar reparaciones rápidas necesarias para el viaje oportuno, desestabilizando aún más la estructura del dirigible. A pesar de las innumerables causas que contribuyeron al desastre de Hindenburg, pronto se produjeron cambios en la perspectiva pública y global hacia los viajes en dirigible. La era de los dirigibles elegantes, participantes de viajes tranquilos y extensos, había terminado por completo. Las impactantes imágenes del accidente de Hindenburg en Lakehurst tuvieron un efecto paralizador en la moral y el interés del público viajero, y un gran número de ellos cambiaron a la entidad de transporte más segura y rápida de ese período, el avión. El desastre también tuvo impactos grandes, y de gran alcance en la carrera de los viajes en dirigible en su conjunto. Las investigaciones y comisiones de investigación que siguieron influyeron drásticamente en las políticas de construcción, operación y seguridad de viajes de futuros diseños de dirigibles. Inmediatamente después del desastre de Hindenburg, las autoridades alemanas dejaron en tierra los dirigibles restantes, poniendo fin efectivamente a la era de los viajes en dirigibles de pasajeros, marcando el final solemne de una de las historias más fascinantes sobre avances tecnológicos humanos, un final entregado por la misma tecnología. Eso lo hizo posible. Los ecos de la tragedia resonaron no solo en aspectos técnicos, sino que las implicaciones sociales y políticas también tuvieron un profundo impacto. El colapso de Hindenburg se considera a menudo como un importante punto de inflexión geopolítico, que afecta la moral de la nación alemana, y da forma a la opinión pública mundial sobre el régimen en el poder. El cartel propagandístico que simboliza el Hindenburg como una maravilla de la ingeniería nazi fue rápidamente reemplazado por aquellos que representan los aviones más seguros, elegantes y rápidos del futuro. El desastre de Hindenburg marcó para siempre el fin de la llamada Edad de Oro de los dirigibles, y el comienzo de la era de los aviones de pasajeros. El desastre de Hindenburg sigue siendo uno de los campos de investigación más activos en ingeniería aeronáutica, y proporciona numerosas lecciones valiosas para autocorregirse, y disciplinar las estructuras sucesivas para garantizar que resistan las tensiones previstas sin fallas catastróficas. Hoy en día, el desastre de Hindenburg no se recuerda singularmente por la pérdida de vidas, sino también por las lecciones aprendidas, los profundos impactos y los legados duraderos que dejó en el clima cultural, técnico y político de la época, un acontecimiento que marcó una época. De las ruinas del Hindenburg surgió una nueva era de viajes aéreos, llena de aviones y progreso.
Aunque el desastre puso fin a la era de los dirigibles, la necesidad humana de explorar e innovar se elevó por encima de las brasas del barco condenado. Incluso hoy, a pesar de toda su triste memoria, el Hindenburg y su desastre continúan capturando nuestra imaginación colectiva, siendo un claro recordatorio de cómo unos pocos errores cruciales tecnológicos, ambientales y, lo más importante, humanos pueden convertir una ambición de impresionante magnificencia en un símbolo de tragedia incineradora. Al concluir nuestra presentación, tomemos un momento para recordar y honrar los recuerdos de las 35 almas amorosas que perecieron en este desastre, que sus vidas no son solo una nota a pie de página de la historia, sino una lección de advertencia y un testimonio de nuestro incesante viaje para conquistar los cielos. El Hindenburg una vez se elevó sobre las nubes, un símbolo del potencial de la humanidad. Ahora, sus restos yacen como un símbolo del fracaso, y el desastre que todavía nos enseña lecciones ganadas con tanto esfuerzo. Puede que el Hindenburg LZ-129 solo siga vivo en la historia, pero su enorme impacto seguirá dando forma al mundo. Entonces, la historia del Hindenburg no es solo la historia de un solo desastre ese día en la Kursk. Es la historia de una era, una comunidad global y el viaje incansable de la raza humana hacia el progreso y el avance tecnológico. Recordemos la historia y las lecciones aprendidas. A medida que avanzamos hacia los anales de la historia, tomemos un momento para contemplar el costo del progreso, los avances logrados, el costo pagado y las lecciones dejadas, aspectos vitales del ciclo continuo de innovación humana, que proporcionan el catalizador para futuras mejoras. Los restos esqueléticos del Hindenburg pueden haberse convertido en óxido y ecos del pasado, pero su historia incrustada en estos ecos continúa resonando en los pasillos del tiempo, haciéndose eco de su ligereza y oscuridad, su sutil poesía y su colosal tragedia. El Hindenburg sigue inspirando asombro, proporcionando un terreno fértil para la investigación, y nos obliga a reflexionar sobre el poder y la fragilidad de la tecnología y el espíritu humano. Después de todo, mientras el Hindenburg caía sobre Nueva Jersey, también nos hizo volar hacia horizontes mejores y cielos más despejados. Cuenta la historia de un mundo decidido a alcanzar los cielos, un barco que representa el pináculo de los logros, pero, de manera bastante trágica, un mundo obligado a aceptar la cruda realidad de sus límites. El desastre de Hindenburg fue un duro recordatorio de que el progreso tiene un costo, las tragedias tienen una capacidad única para catalizar el cambio. El desastre de Hindenburg, a través de su profundo impacto, cambió drásticamente la dirección de la historia de la aviación, y marcó cambios significativos en la industria de los viajes aéreos, demostrando lo que podría salir mal y las consecuencias que seguirían. Mientras conmemoramos la grandeza y lamentamos el desastre, recordemos a las tripulaciones audaces y dedicadas, a los visionarios y a las almas valientes que se atrevieron a volar por los cielos en estas majestuosas aeronaves, dejando que la tragedia del Hindenburg fuera un testimonio de su espíritu. El dirigible Hindenburg puede haber tenido un final aterrador, pero los recuerdos de su creciente gloria quedan grabados para siempre en los anales de la historia, una historia de ambición y coraje, de tragedia y esperanza, un capítulo en el viaje de la humanidad para conquistar los cielos.